Ok, y bueno, pues por supuesto estamos aquí. Soy José Noguera. Aprovecho para presentarle a Fabio Benítez. Eh, Fabio Benítez, lo interesante que tiene es que hace menos de una semana se certificó PMP. Ujú. Correcto. Estamos a 10 de abril del 2023. Y esta reunión es para que Fabio nos comente sus lecciones aprendidas en el proceso de certificarse PMP, ¿sí? Entonces, bueno, pues por supuesto tenemos varias cosas que son el estudio, varias que es el hecho de presentar el examen, toda la situación montada sobre el examen. ¿Por qué te gustaría comenzar? ¿Qué fue lo más complicado para ti, Fabio? Te Bueno, pregunto. en principio lo más complicado es llevar la rutina de estudio. O sea, obviamente lo más importante es mantener una rutina de estudio cabal, ¿no? Y poder lograr entrar un poco en el mindset de PMI. ¿Qué es lo que el PMI espera que uno haga con respecto a los proyectos? Yo tenía experiencias previas en proyectos, pero el estilo no era tan consono con lo que PMI proponía, así que uno de los temas principales era alinearme con lo que PMI sugiere que debe hacer un project manager. Pero una pregunta. Fíjate que me mencionaste dos cosas. Me dijiste tener una rutina de estudio y después alinearse al examen. Ujú. Entonces, primero, y me empezaste a hablar directamente a alinearme lo que es el examen, ¿no? Te haciendo la diferencia entre lo que es tu modelo de gestión de proyecto Ujú. y lo que es la gestión de proyectos según plantea PMI. ¿Te parece Correcto. que hablemos de ese punto? Sí, qué es lo que tú observaste que es la forma de gerenciar proyectos según PMI y basado en qué tomaste esa decisión de decir esto es así, pero o que tú dices, esta es la forma de trabajar de PMI, independientemente de que al final pasaste el examen? ¿En qué tú te basaste y dijiste, así PMI dice que se hace la gestión de proyectos? Ok, me basé primero que todo en los estudios que tuvimos de varios autores, ¿no? En principio, el PMBOK 6, los estudios de la lectura de Griffin, te dan una línea de cómo debes manejarte en el proyecto. Cuando hice las simulaciones o vi las simulaciones, varias simulaciones, las tuyas, las que conversamos en varias ocasiones, y las del mismo PMI, me di cuenta que las preguntas tenían un sentido de qué es lo que debes hacer primero y ese sentido de que tenías que aplicar en las preguntas. Eso para mí es lo más, Ya. yo creo que parte de poder haber logrado la certificación por ahí es el tema. Una cosa es la base teórica y Ajá. otra cosa son las Sí, preguntas. esa La base de base teoría viene para teórica me sumar mi experiencia. mencionaste Mm. sexta edición, MyGriffin, que era la que estaba más parecida al examen de certificación. My Griffin. O sea, en el sentido que, bueno, previo a esto yo había tomado lo de Scrum Master y eso me ayudó muchísimo. O sea, Scrum Master, Agile, Scrum Master, My Griffin hicieron como el cóctel correcto, ¿no? Ese fue lo que yo sentí. ¿Tú Eh, sientes que para tener la PMP es recomendable haber sacado el Scrum Master previo? sí, digo, es porque es donde se está yendo es la tendencia nueva, ¿no? Hacia donde va el proyecto, ¿no? Y de- Eh, es bueno conocer todo el proceso de lo que es los proyectos en cascada, pero ya se está viendo muchos temas con agilidad
el Scrum Master te da la base filosófica de, de eso, ¿no? Ok, pero entonces entiendo que me dices, bueno, la teoría piensa en Scrum Master más Mike Griffin, Ujú, ¿ok? Y después me empezaste a hablar de exámenes. sí, Tú te conseguiste una base de preguntas de examen. correcto. ¿Cuáles fueron las bases de preguntas que utilizaste? Las bases de preguntas que utilicé primero son las de los cursos tuyos. Fue la primera que yo simulé varias veces y entendí cuáles eran los errores que habían en cada una de ellas, cuando los errores míos, no los errores de la base. Y al final afiné con el examen simulado del PMI, que Sí, eran, y lo hice 2 veces, y cuando hice las simulaciones las 2 veces, ya salía el puntaje bien, ¿no? O sea, un valor alto. Entonces ya ahí, entonces solicité la fecha final. Porque hubieran cosas en la fecha que... entonces, tú me dices a mí, Mike Griffin sirve de teoría, Ujú, más no necesariamente de preguntas. exactamente. Es sencillita las preguntas. Después, preguntas tipo Rita, Mulcahy, Exactamente. Esas esas fueron, ayudan para algo. esas ayudan, pero las más cercanas son las del mismo simulador de PMI. El mismo simulador de PMI. Y Ujú. ok. Las preguntas como tal, parecían preguntas típico procesos, entradas, herramientas técnicas, salidas, o eran más Habían de generales. procesos, sí, pero pienso que el grueso era situacional. ¿Qué es lo que el project manager debe hacer en X situación? ¿Qué es lo que debe hacer el project manager en tal situación? Planteaba un caso hipotético y simplemente era en qué cosas había que decidir el project manager. Es decir, entiendo por lo que tú me estás mencionando que a lo mejor las preguntas tipo Rita, que eran de la vieja versión o ese tipo de cosas, lo que te sirve es para memorizar un concepto, para recordarte de un concepto, saber que existe un Exactamente. WBS, saber que Ah, existe una lista de actividades, esos típicos detalles. Pero no es la típica pregunta de examen, porque la típica pregunta de examen requiere la parte conceptual, pero también requiere la parte situacional. exactamente. Este examen es más situacional que conceptual. Es un tema, es una forma como toman las decisiones. Pero hay una cosa extraña, porque yo entendería que existía situacional anterior del examen que te decía que la pregunta te decía cuál podría ser una entrada, cuál podría ser una salida, cuál podría ser una Eso herramienta. no no se ve, ya no se ve. O sea, yo recuerdo en el examen anterior era Cuidado de muy, violar la propiedad intelectual del PMI. Recuérdate, ¿sí? sí, era así, era un tema muy cuadrado, ¿no? Digamos así. Pero ahora no es situacional, o sea, es decisión del project manager. ¿Qué decisión nosotros debemos tomar? De entender esa parte. Que Ok. al final es lo que pasa en el día a día del gerente de proyecto. Tiene que tomar decisiones rápidas basadas en lo que los cánones nos mandan, ¿no? Es simplemente eso. Ok, entonces, bueno, antes de avanzar al siguiente tema, tenemos a Nilsson y tenemos a Rafael. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle en específico sobre este tema a Fabio? No, yo por mi parte no. Ok, y Nilsson creo que tampoco, Nilsson está un poquito complicado. Entonces, lo que entendemos es, inicialmente, Ahí también. el mejor El libro mejor libro de teoría es Mike Griffin, Mm, ¿ok? Los mejores ejercicios son, los mejores exámenes son los de la base PMI. mm, Que hay que tomar en consideración algunos ejercicios, preguntas previas de los exámenes anteriores, tipo Rita, pero es simplemente para consolidar el conocimiento sobre un concepto. Pero el examen
la dinámica del examen o las situaciones del examen no son de las viejas como te la plantea Rita, sino que es más del estilo de preguntas como la plantea PMI. ¿Sí? Sería la Correcto. conclusión de ese punto. Pero tú me hablaste del estudio. Ok. ¿Cómo que esa parte de estudio, qué es lo que tú recomiendas? Tiempo, forma de estudiar, cuál debería ser el acercamiento para ir estudiando. No, primero, digamos que lo más importante es rodearse de gente que conoce bien el tema. En el caso de usted, hay que ser claro. Rodearse de gente y tener una bibliografía, la bibliografía adecuada. Ya eso lo mencioné, el 6, el 7, My Griffin, el libro de Rita, muy importante. Yo ese libro lo leí, creo que 2 semanas antes, lo concluí totalmente, hasta las recomendaciones de ella son buenas, mirarlas, porque, o sea, igual, no tenía conocimiento que me iba a salir el examen, no, nadie sabe realmente cómo va a salir, pero sí, él está muy enfocado, está como a medio camino de todo lo nuevo. Obviamente eso yo sé que es el examen va a seguir evolucionando y los textos van a evolucionar más, ¿no? Tener una metodología de trabajo, no sé yo, cada 2 días poder dedicarle 2 horas mínimo a resolver problemas, a ver libros, a entender qué es lo que te hace falta o qué cosas tienes que conocer para complementarte, porque de hecho, cuando yo leí Rita al principio, hay cosas que no me quedaron claras y tuve que irme al PM Book de nuevo para atrás a mirar cómo era que estaba cada una de ellas en el sistema. Y luego eso me surgía otras preguntas. Iba al 7 y ahí ya como que me iba creando una estructura de desarrollo ya complementada, ¿no? Así que más o menos esa era la dinámica, tratar, saber, entender lo que estás leyendo y encontrar los lugares donde yo sienta que no tengo fortaleza. Y irlo escribiendo. Bueno, mira, la verdad es que esto no lo entiendo, voy a estudiarlo, voy a buscar ese tema y lo voy a estudiar mejor. Y así voy cortando el gap, los gaps que tengan en cuanto al estudio. Ok, pero fíjate un pequeño detalle de lo que me estás mencionando. Muy poca, es decir, yo he trabajado muchas veces con Rita en un pasado, ¿no? Y yo sentía que, por supuesto, con ese nuevo cambio de examen, cuando tú empiezas a hablar de que te decían que era el séptima, pero que ahora el séptima no se utilizaba, perdón, es que sexta no se utilizaba y que el séptima no se utilizaba, porque al final tenía todos los conceptos que tú me hables a mí de que hay que volver a revisar a Rita, a mí y a sexta edición a mí me golpea. Que al final uno tiene que tener una forma de trabajar. Entonces, claro, me da miedo el hecho de que agarras y digas, hay que leerse Rita, hay que, hay que verse esta edición, hay que ser Mike Griffin y después va para lo otro. Entonces tú dices, entonces es un estudio de nunca jamás, nunca lo vas a terminar. Es decir, si el fuerte es Mike, por decirlo así, entonces ¿qué haces con Rita? El curso no puede ser de Rita, porque si no nunca va a ser terminar. Yo diría, ¿existiría la posibilidad de hacer una especie como de club de lectores del libro de Rita, que no sea la certificación? Cualquier persona que quiera saber de gestión de proyectos, léase el libro de Rita. Y después hacer un estudio formal, el libro de Rita con el PMBOK Sexta, y después hacer un estudio formal con el de Mike Griffin. No, es que lo que veo en esto es que
ahí estamos en una transición. ¿Me explico? O sea, yo no, ahora te lo digo porque yo pasé el examen, yo sé cuáles son las preguntas y tampoco, y no estoy en mi poder estar hablando de las preguntas, pero estamos en una transición. Muchos de los procesos de los proyectos Waterfall, digamos que están comenzando a emigrar a, 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 a lo que es hacia la agilidad. Entonces, sí tengo que tener una base de eso, del waterfall, para irme a la agilidad. Esto, pienso yo que la agilidad al final va a ganar, va a ser ya la tendencia moderna. Así que, digo, yo estudié por tener una base y que eso, si se salió una pregunta de esa base, no me fuera a golpear. Pero lo que es agilidad, o sea, el centro de todo esto ahorita es agilidad, lo que es Scrum, etcétera, ¿no? Eso es Claro, pero con tu respuesta lo que entiendo es que no te supe hacer la pregunta. Porque yo lo que estaba diciendo es, tómalo como tiempo. Es decir, imagínate que yo te digo a ti, me quiero certificar PMP, voy a arrancar hoy. Y tú me dices, Ignacio, ¿quieres certificar PMP? Ok, prepárate un mes para certificarte Scrum Master. exacto, Sácale Scrum Master. exactamente. Y ahí Ahora, arte la tarea hecha. ya tienes parte de la tarea La hecha tarea hecha. como Eli la ha hecho, que ya sacó su Scrum Master, ¿verdad? Ah, Ok, entonces ya tienes un mes. Luego tú que agarras dices, terminaste el Scrum Master y descánsate y hazte un mes de un club de lectores de Rita con PMBOK sexta edición. eso. Ajá. A tener ese background de Waterfall. Sí, ok, perfecto. O porque los grupos de proceso siguen siendo válidos. Cierto, cierto, cierto. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero el Scrum Master te ayuda bastante para este examen. El Scrum Master. Ok, y entonces te tomas tu club de lectores, cada quien hace o tu compañero, tu club de lectores, por decirlo así, Mm, de Rita con grupos de procesos. mm. Y después tú te tomas mes y medio, 2 meses, dándote duro con el de Mike Griffin. Correcto, correcto. Y cuando terminas eso, entonces ahí a juro te queda un, un grupo de estudio de las preguntas de PMI. Correcto. Esa fue la vía. Pero entonces estamos hablando que una preparación son 6 meses. A ver, un mes de Scrum Master, un mes de Rita y grupos de procesos, son 2. Mike Griffin son un mes y medio, son 3 meses y medio, son 4. Y después te pegas el grupo de estudio, son 5 meses, 5 meses y medio. 5 meses. Continuo, date duro, date duro, date duro. Ajá. Y esa es la preparación. Y esa es la preparación. Wow, eso es impagable. Eso es carísimo. A Sí. ver, a ver, yo te voy a decir en qué momento yo pienso que no lo pensé como lo estás mirando tú. En el minuto 2 que vi el resultado, yo no me sentí, yo no lo vi. O sea, para mí me puse contentísimo, contentísimo. La No verdad que importa los 5 meses, seis no me meses que importa los estuviste 5 meses. estudiando, al final lo importante es haberlo Yo le dije a sacado. mi esposa que, oye, mira, la verdad que hoy me siento tan contento que yo no sé qué decirte. Es como que después de eso tú sientes un bajón, o sea, de tanta intensidad, de tanta estudiar, porque, o sea, por lo menos por lo menos, yo te estoy diciendo cómo puedes acortar las cosas. Ok, Mike Griffin, Scrum Master, etcétera. Pero para mí eso yo no lo veía tan simple como eso. Me explico, porque yo he estado en proyectos que son waterfall toda la vida. Yo no he practicado al 100% o estado
en ningún momento ligado a un proyecto de Scrum Master, por decirlo así. Pero yo sí tenía que irme a eso. Y en el minuto 2, cuando yo leí el screen, yo te digo, me sentí contento y es como si bajaran las aguas de una sola vez. Ok, Y ya matamos. y que he quedado que quiero seguir estudiando de ese tema y Ok, hacer cosas de ese tema. ok. Porque Bueno, tienes que sacar la PMI, eh, sí, aunque el examen es caro. Sí. sí, sí. Sí. No, Mira, ningún este, examen es barato. Ojo, no, bueno, los de examen no es barato Certiprof son tampoco. baratísimos. Los de Certiprof son baratísimos. Sí, pero Eh, este examen en particular no es nada barato tampoco. Claro, mira, entonces ya tenemos el segundo tema que es hacer un cronograma de estudio. Sí, exactamente. Preguntamos, ¿Elia tiene alguna pregunta? ¿Gina tiene alguna pregunta? ¿Nilson, Rafael, tienen alguna pregunta sobre lo del calendario? A mí me interesa mucho Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones, Fabio, Gracias. igual de nuevo, porque ya te felicité por el chat. Este, sí, me interesa mucho lo del club de lectores, sobre todo porque yo creo que la mayoría de nosotros ya ha pasado por el libro y sería como bastante dinámico. No sé si alguien acá ha participado otras veces con Ignacio, ya yo lo he hecho. De hecho, hicimos por el Club de Lectores también el de McGriffin ya hace más de un año, casi 2 años, ¿no? Ujú. Entonces, creo que para lo de la base de Rita, todos, incluyéndome, me propongo para apoyar el Club de Lectores en el proceso. Y bueno, o sea, quería consultarte si vas a abrir otro, no de Scrum Master, sino de Product Owner, porque también considero que las dos cosas debería uno como que de llevarlas antes del examen. Gracias a Dios ahorita tengo la de Scrum Master, pero quisiera también obtener la de Product Owner que me ayude a complementar. Entonces, y yo creo que el curso que tú das completo a nivel de gestión de proyectos enfocado en MyGriffin sería también un éxito. Sí, Enfocarlo en- sí. Entonces entiendo que a juro hay que hacerlo. Y a juro hay que hacer ese club de lectores de grupos de proceso y Rita, porque, y tiene que ser es decir, estoy diciendo, a juro hay que hacerlo tipo club de lectores. Porque si tú Sí, lo haces, sí, si tú lo haces tipo cátedra, es súper pesado. sí, es que ya no, ya nosotros nos estamos encontrando en la calle que no es lo necesario. Claro, Entonces, o sea, te consigues con todos los ambientes híbridos. Por muy, por muy largo que pueda ser el proyecto, dentro del proyecto te consigues las etapas que necesitas aplicar la agilidad. sí, a lo que me estoy queriendo decir y a lo mejor me he explicado mal. Yo siento que Rita y sexta edición es como el Viejo Testamento y Mike Sí, Griffin es el Nuevo Testamento. exacto. Ok, Exactamente. y PMI no puede olvidarse de los grupos de proceso, ¿no? No, Pero el estudio del grupo de proceso dejó de ser porque realmente era súper pesado. Las entradas, las herramientas técnicas y la salida. Cuando tú lo veías en un ambiente de estudio era pesado porque era decir a la gente, date cuenta de esta entrada, date cuenta de esta salida y esto y esto y esto y esto. Entonces tú lo colocas como como club de lectores, porque tú le vas a decir a la persona, es su problema leerlo y es su problema hacer las preguntas. Mm, Deja de caer la fuerza en el profesor de tener la cátedra, ¿verdad? De tener el discurso magistral, sino que ya viene el del participante del club de leer. sí, debe asumir de que ya él ese tema lo tiene manejado. Ese tema lo tiene manejado. Eso es, Exactamente. eso es. Entonces, exacto. y eso entiendo que entonces hay que hacerlo así. Y pregunto, Gina, Nilson, Rafael, ¿algo asociado, alguna pregunta asociada a esa parte?
Sí, buenas noches. Primero que todo, gracias, muchas gracias, Fabio, por compartir tu experiencia. Por parte mía, pues la verdad muy agradecido porque pues, nos ayudas a orientar a ver cómo vamos a encarar el examen. Entonces, ahí con los tips que nos estás dando. Sí, y también hay la orientación que nos está dando Ignacio. Yo pienso entonces, según lo que dice Fabio, pues lo del Scrum, la verdad me sirvió también para mirar las nuevas tendencias, porque ya como dice Fabio, tiene que ver con Scrum, ya lo que habíamos, lo que menciona, sexta edición. No sé si también la séptima edición y lo del tema ágil, me imagino que también van de la mano, ¿no? Entonces no sé si creo que están hablando mucho de McGriffin, de Scrum y de sexta, pero no sé si séptima las están dejando al lado y también el tema, no sé qué opinan de Kanban, Fabio, si sería bueno también Sí, hacerlo, aparte de Product, sería como sí, mi pregunta. y- se- Ignacio ha hablado mucho tema de Kanban últimamente, que sí está en el tapete ahorita mismo. El Kanban está en el tapete de, de PMI. Eh, y el tema de la versión 7, obviamente sí, hay que leerlo con mucho cuidado. Hay muchas cosas que son importantes, muy Yo el, importantes. yo el séptima edición, así para mí el séptima edición me parece que es un libro que no han terminado de entender. Ya en el Club de Lectores hemos leído el séptima edición 2 veces y yo participé de una charla donde explicaban el séptima edición ahorita en España, que estuve en Madrid. Y, y lo que vi es que lo que ellos estaban haciendo énfasis era, este, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el decir, no es un entregable, sino es una salida. Ujú. Es más como que tipo conceptual. Es decir, bueno, señores, léanse lo que es importante. Pero el examen como tal no te dice esto es sexta o esto es séptima. Yo lo veo Y como un documento puente. sí, leérselo, Un te documento puente certificaste, que viene vuelve a otro leer. que te va a decir esto va a ser así. Sí, yo te diría que lo de Kanban es importante porque al final tú estás acelerando todos los procesos. Ujú, Hemos dicho, tú tienes Scrum, tienes Kanban y tienes DevOps, ujú, ¿ok? Entonces, y lo estábamos viendo lo que era en la parte esta de complejidad, que te dicen, no sé si es Stacy o Cinefin, tú tienes el Design Thinking, el Lean Startup, cuando es súper complejo, luego pasas a Scrum, luego pasas a Kanban y después tienes Waterfall. ujú, Entonces hay que saber de Kanban, hay que saber de esas ¿cómo se llama? De throughput, hay que saber de la filosofía Kanban, por decirlo así. ¿Qué creo con respecto a Kanban? Simplemente hay que dejarlo para más adelante. El examen de PMI-ACP, después de que yo me certifiqué hace año y medio, yo todavía estoy descubriendo conceptos sobre el cual me hicieron preguntas y yo las tuve buenas. Eso significa que hay veces que uno presenta un examen, cree que lo sabe completo, pero no, lo que sabe es la capita exclusivamente para presentar el examen. El PMSP es un examen de certificación muy complejo. Pero tiene un examen que tiene muchísima información, que aplica para todo, ¿ok? Pero que en específico no te lo piden para conseguir un empleo, sino que tú dices, ah, ya yo tengo el PMSP. Lo que te piden para un empleo es Scrum Master, Scrum Product Owner y PMP. Si estás en gestión de proyecto, Scrum Master, luego brincas a PMP. Y si vas a subir hacia el área de gestión de producto, luego te piden el Product Owner. No creo que te estén pidiendo Kanban o Kanban E, que es el de Certiprof que nosotros manejamos, sino que simplemente tú dices, yo lo tengo y entiendo algo así. Es una especie como de compañero. Kanban E es un compañero de estudio, más que una broma de certificación. Agarramos, lo vemos, lo leemos, nos morimos de la risa con lo que tienen ahí, ¿verdad? Pero bueno. Pero es lo que acaba de comentar. El examen a ti te provocó entender, tratar de entender otras cosas. Tratar de profundizar más. Ok, tuviste la pregunta buena, pero ahora estás profundizando en las cosas que dice el examen. Estoy profundizando por qué fue que la tuve buena. Ah, bueno, pues probablemente lo que me esté pasando a mí, que yo quiero seguir leyendo para entender
¿por qué le di el sentido correcto? Claro. Entonces ahora iríamos a un tercer tópico, el planificar el examen. Ya tú dijiste, ya yo estudié y entonces ahora voy a presentar el examen. Ok. Presentar el examen. ¿Fue muy Mira, complicado? tuve dos escenarios y bueno, tú lo conoces. El primer escenario que yo traté de hacer en la casa y hubieron problemas técnicos. Lo mejor es ir a un certificador. Está el Una prueba de ambiente, examen, exactamente. Está el un centro de pruebas. ambiente, no tienes que, no tienes que estar tomándote fotos de nada, etcétera. Todo está controlado. Llevar bien tus tiempos de exámenes, cuántas preguntas estás desarrollando por minuto, tienes que ser llevar los tiempos bien. Yo hice en las simulaciones con PMI, yo llevaba un cronógrafo al frente viendo cuántos minutos me quedaba, porque eso es importante en el examen, ¿no? Así que para mí yo creo que esos son puntos importantes. Hacerlo en un ambiente controlado, un certificador, eh, un lugar de esto de laboratorios de lengua, como lo quieras llamar. No hacerlo en casa, porque a mí yo tuve problemas de conectividad, y tuve problemas de las pantallas, ¿no? De logística. Tuve que quitar una pantalla y tuve que comprar una cámara, etcétera, y no me funcionó bien el asunto. Gracias a Dios, es el momento que lo iba a hacer, tuvo problemas de conectividad horrible. Y ahí ese día estaba muy molesto. No sé si más molesto conmigo o molesto con el sistema, Lo pero importante es, no lo dudan, hagan el examen en un centro exactamente. para Porque, exámenes. y como tú eres muy de testigo, dije, esto tengo que hacerlo ya, porque ya no lo puedo, pero yo no puedo tirarlo más. Pero entonces una pregunta, ¿cuándo tú programas tu examen? Cuando tú dices, "Ya yo estoy en la capacidad de programar un examen". Cuando tú haces Cuando, tu primera secuencia completa de examen de PMI, ¿y qué es exactamente. lo que te va para la segunda o qué? No, si te da para la segunda, sí, por lo menos 2 semanas después de la primera secuencia exitosa. O sea, eso fue lo que yo establecí. No, o sea, de eso depende de la curva de aprendizaje de cada persona, ¿no? Obviamente. Pero yo me Si definí. después de que tú dices, hazte tu, tu grupo de estudio PMI, con exámenes de PMI, y entonces tú dices, le recomiendo ampliamente que independientemente de que se haga eso, cada persona que va a aplicar para el examen, compre los exámenes de PMI. Sí. Es decir, tú participas de un grupo de estudio con preguntas PMI, que necesitas a las otras personas que te ayuden a ver las diferentes formas de entrar a una pregunta. Sí, esa sinergia de escuchar respuestas, el porqué de esa respuesta, te ayuda mucho a la hora de poder escoger tus respuestas mismas, ¿no? Y entonces tú ahí compras tu examen de PMI, que Y serán como, $89, lo que vaya a costar eso, y entonces sí, tú dices, ok, este fin de semana reviento la base de las 280 preguntas. ajá. Sentarse, encerrarse y hacerlo completo. A hacerlo completo. Y entonces tú haces eso, y tú dices, ya en ese momento que lo hiciste y que te clavaron solito, tú vas y ahí tú planificas hacer el examen 2 semanas después. A ver, primero tienes que saber cómo te sientes después de esa corrida. Obviamente la primera corrida no fue buena. Y tampoco fue tan mala, mira, fíjate, porque ya todavía teníamos tantos temas hablados y hablados y hablados y hablados que la verdad que la primera no fue tan mala. No salió, pero sentí que estaba muy aproximado a lo que estaba buscando. Ya la segunda corrida, me senté el siguiente fin de semana porque lo que hice fue, ok, vi estas preguntas que no están bien, estos temas como que les falta, voy a irme a los libros a ver dónde estaba el fallo de concepto. Ya la segunda fin de semana me encerré 4 horas en el cuarto, obviamente
con todas las condiciones que Dios manda. Rita dice que hay que simular la bulla y hay que pensar en la bulla, en el ruido, en que hace calor, porque esas son condiciones extremas, pero ya yo había decidido de hacerlo con un proveedor, ¿no? Y en esa corrida, sí, ya yo salí bien. Entonces ya yo sabía que ya estaba listo para cortar el tiempo. Ahí fue donde decidí las 2 semanas ya, las 2 semanas. Y hacía pequeños repasos durante las semanas hasta que llegó el momento de hacer el examen. Eso, no, eso fue mi dinámica, eso fue lo que me funcionó. Como digo, a lo mejor yo tengo una curva de aprendizaje diferente a las que otros pueden tener, ¿no? Así que más o menos fue eso. Terminamos el tercer punto. Amiga Eli, Gina, Nison, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Hola Yo Ignacio, meto la Eli. cucharada. Ah, bueno, siga ella, sigue, después sigo yo. Gina. Eh, ¿Qué tal Ignacio? Fabio, felicitaciones. No Gracias. había tenido la oportunidad y me alegra mucho pues como saber que es posible, que sí es posible, que Ignacio nos está motivando todo el tiempo pues con los testimonios de ustedes y que cada vez, pues, en el caso personal, yo me doy cuenta que necesito cada vez estudiar más porque, pues, ha sido como una vida de proyectos, de ejecución de proyectos, pero digamos que más viendo todo este tema teórico sin fundamentos o bases con las cuales, pues, digamos, en la dirección de lo que es el PMI, con otro tipo de direccionamiento y a la hora, pues, como de pensar en una certificación y con base en los testimonios que he escuchado, pues, lo que me sorprende ahora, así como Ignacio decía, es que en los últimos 2 o 3 testimonios habían sido más enfocados los cuestionarios más hacia el tema de Scrum o a proyectos ágiles. Y entonces ahora cuando tú nos traes el testimonio tuyo y nos dices, ojo que no es solamente eso, sino mira, esto es un compilado, una mezcla, de todo acá, donde hay que poner una atención más integral. Entonces ahí está, le dan a uno ganas de comerse las uñas pues, No, por lo que... pero es cuestión de Por lo, decisión. Yo digo porque hay, es una transición. Ahorita mismo lo que está sucediendo, el waterfall hacia híbrido y la agilidad, la agilidad, ¿no? En todas sus nuevas técnicas. Mucho tema para poder tener muy claro el tema de híbrido, tienes que conocer, las dos tendencias, la del waterfall y la de la agilidad, ¿no? Porque son importantes. Y el examen se enfoca en ese crecimiento hacia esta nueva ruta, ¿no? Así que, o sea, no puedes desconocer del todo el waterfall, pero tienes que conocer muy bien el libro. Y esa es mi opinión, del tema. Yo lo que pienso, y yo creo que la mejor forma fue lo que se dijo, existe el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tú tienes que, cuando tú entras en ese tipo de profundidades en las escuelas, perdón, en las iglesias, te dicen, vamos a leer el Viejo Testamento, vamos a leer el Nuevo Testamento. Y los dos son válidos, y con los dos puedes pecar, y con los dos puedes llegar al cielo. Exacto. Ok. Pero por si se aburren de uno u otro, bueno, hay otros libros y otras cosas que se pueden hacer en la iglesia, porque no todo es ciertamente sexta y séptima edición, ¿no? Ok. Nilson, tenías una pregunta que dejaste a Gina hablando. Sí, Ignacio, correcto. Yo igual vuelvo, vuelvo a insistir, entonces ustedes ya
como tienen un poquito más de conocimiento en el tema, era para ver si, o sea, ya hablamos de que, bueno, el Scrum, de sexta edición va el de Griffin. Aparte de esos tres, aparte de lo del Scrum, Ágil, sexta edición, Griffin, ¿con esos podemos hacer bien el sancocho, como decimos en Colombia, o Sí, ya yo, para yo pienso tener que el PMI? el sancocho se puede hacer con eso. O sea, Con eso podemos obtener un buen ahora sancocho. vamos a parodiar un poco el tema del sancocho, ¿no? Hay ingredientes que son pocos que le dan sabor al asunto, ¿no? La agilidad y el 7 son grandemente parte de la fórmula. Griffin también es grande parte de la fórmula. El 6, digamos que no es un ingrediente, pero sí hay un momento en que vas a tener ciertos sabores del 6, ¿no? Yo pienso que el 6 es como la base del edificio que está oculta, ¿no? Pero yo creo que con eso es suficiente. No tienes más que pensar, ¿no? Yo creo que no es suficiente, eso es suficiente para ti para poder lograr la mente. Y lo más importante es tener poder la decisión de hacer el examen, decidirte a hacerlo. O sea, eso de estar peloteándolo, a lo mejor quizás es no tenerle miedo, no tenerle miedo. Simplemente decidirte a hacerlo, ¿no? Ok, correcto, Fabio, no, muchas gracias, sí, entonces, sí, y lo que hablaban ya, el Product Owner ya sería como más adelante si uno quiere desarrollarlo del tema de proyectos y lo mismo lo de Canva, si quieren afianzar más, pero solamente serían esos por el tema netamente del examen, ¿cierto? Sí, cierto, cierto. Ok, sí, no, y estoy de acuerdo contigo, Fabio, a mí me pasó lo mismo con el tema. Y prácticamente, como le decía Ignacio, yo perdí mi plática también porque el día del examen iba a hacerlo físico y ese día empezó el COVID y cerraron el instituto. Y después me puse de gracioso pues a hacerlo, pues listo, vamos a hacerlo virtual y me pasó exactamente lo que te pasó a ti, se perdió la conexión, yo no sé qué más y eso, y después al final me salieron con un chorro de babas de que no me volvían la plata, ¿no? Entonces al final sí comparto contigo de que lo mejor es en un instituto. Sí, el tema, bueno, sucedió el tema de conectividad en el minuto, a los 10 minutos de que no tuve la conectividad, porque obviamente se guarda una métrica en los tiempos, es a la hora que se estipula. Por ahí mismo ya estaba mandando los correos de que, hey, mira, no me conecté, hubieron problemas de conectividad, me pasó esto y esto, y definitivamente, como siempre, eso es completamente transparente. Hay que hacerlo completamente transparente con las evidencias del caso. Por eso es que yo pienso que es más factible hacerlo en uno de estos centros y así se quita un grupo de cosas que tienes que hacer previo al examen, ¿no? Así que, nada, lo recomiendo 100% hacerlo así con estas certificadoras de examen. Tenemos ese tema, diría yo, recomendaciones finales. Bueno, aparte mencionaste que era que al final había que fajarse a presentar el examen, ¿no? Correcto. Ok, que mucha gente que de una u otra forma consigue alguna excusa para no presentarlo. Yo sí te digo que conozco que la principal excusa, y que no es una excusa, sino que es verdad, es el hecho que la gente, el examen es caro. Es un examen que es muy caro, ¿ok? Sí, es que el tema es que uno ve eso como una inversión que se puede perder si fallas el examen. Me explico. O sea, tengo la oportunidad, pero si fallo, lo pierdo. Pero hay un Claro. tema de los días que va contando de elegibilidad de ese examen que te puede golpear al final por estar posponiéndolo mucho tiempo. Tienes 3 oportunidades para hacerlo. Obviamente,
cada oportunidad es una plática que tienes que dar, ¿no? Pero si lo sacas a la primera, obviamente te sientes bien, ¿no? Yo pienso que es cuestión de decisión. Todo es cuestión de decisión. Y tomarse el tiempo de sacrificar un poco del tema personal para poder, poder estar constante en el estudio. ¿No? Eso es lo más importante. Sí. Sí. ¿Alguna reflexión que tengas en general? Bueno, espero que esto me logre tener consecuencias buenas para mi profesión. Creo que va a ser así, en algún momento se va a lograr. En Panamá no sé cuántos hay, pero creo que no son tantas personas. Pero igual esto es una certificación a nivel internacional que puede ayudar a abrirte muchas puertas en otros lugares. Sí. Y eso creo que es lo más importante ahorita mismo, poder posicionarme bien en el mercado laboral, ¿no? Aparte Ujú. que es un reto personal, que creo que se pudo lograr satisfactoriamente rápidamente en esta versión. Tú sabes que yo siento, fue mi reflexión, como le estaba comentando, acabo de regresar de unos días muy sabrosos en España, ¿no? Uno de los muchachos está allá. Bueno, está en Berlín, pero le encanta ir para Barcelona y rodeé por muchos sitios, ¿no? Sí. Y me hablan a mí de la gente que está buscando empleo y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y en un tantos contactos, revisando cuestiones, y por supuesto con los famosos sueños de déjà vu que uno tiene, donde mezcla todo. Cuando uno sueña es que uno mezcla todos los conceptos y descansa, ¿no? Vi una muchacha en Instagram vi una muchacha que había sido alumna mía hace muchísimo tiempo. Y ella está dando clases en una universidad en Beirut, ¿ok? Y en esa universidad, bueno, te puedo jurar que esta muchacha es realmente de highest level. Ella en Ecuador, siendo de Beirut, creo que fue viceministro de Innovación. Ujú. Imagínate esa broma. Y ella se cansó y se fue para Beirut y está dando clases en una universidad allá, una San Judas algo. Y vi que aparte de eso, ella la universidad tiene un centro un servicio de introducción laboral de los estudiantes. Ujú. Y yo dije, oye, pero qué cosa tan extraña. Y dice, bueno, pero es que una persona que tiene 3 años, 4 años, fajado en una universidad, haciendo un pregrado, haciendo una maestría, hay que reinsertarlo laboralmente. Después me recuerdo de Venezuela, de un país, de una universidad que Eli probablemente conoce, que se llama el IESA. El IESA se hizo famosísimo porque toda persona que se graduaba de una maestría, de un pregrado, perdón, de una maestría o de un MBA o de un MBA ejecutivo, siempre le garantizaban para toda la vida empleo. Y yo siento que eso hace falta en la comunidad. Una persona que tiene una certificación de PMI o de cualquier asociación debería tener de parte de los capítulos, de parte de la asociación, un apoyo continuo, constante de que esa persona consiga empleo o que consiga propuestas de proyectos. Ujú. Y eso falta. Y eso falta. No, que tú digas, coño, la saqué y ya yo sé que me cayeron, que ya yo mínimo estoy participando en un evento de ofertas laborales o de busca oportunidades, conociendo gente que te diga a ti, mira, venga para acá, estas son todas las personas que pueden ser, que te pueden dar empleo o que te pueden conseguir un contrato de consultor. Eso hace falta en nuestra área, la verdad que sí.
Yo, por ejemplo, todo un ejemplo que veo todos los días. Veo una universidad en Estados Unidos que su métrica es cuántas personas colocan en el mercado laboral con un contrato. O sea, tú sabes que una universidad te diga que tiene el 97 o 98% de sus graduados trabajando en la industria o en lo que sea. Pero están trabajando. Es decir, que, por ejemplo, una universidad que después de todo se me trae el nombre, el año pasado dijo que había el 100% de las personas habían salido, que habían salido de la universidad, ya tenían trabajo. Yo pienso que esa es una métrica que debería tener, digamos, cada universidad. Lo que tú estás planteando en cada asociación, por lo menos que plantee oportunidades. Sí. Porque igualmente hay un tema aquí que es que tiene que convencer a la contraparte. Pero sí, por lo menos tener las oportunidades. Y eso creo que aquí en Latinoamérica, donde estamos nosotros, no está pasando. No está pasando. Pero debería hacerse. Y es Debería. algo que debería hablarse en los diferentes capítulos y decir, Señor, esto tiene que desarrollarse. Porque entonces, ¿para qué gastas tanto dinero o tiempo en una certificación si realmente el valor no te lo da? No. Y yo creo que otra cosa que está pasando es que todavía hay muchas compañías que no saben el valor de eso. Y por eso es que no le da idea. Hay muchas compañías que todavía están entrando a la moda de proyectizarse. Y yo creo que ese es Sí. parte del tema. Y los capítulos, yo no sé si por cuestión asociada a la pandemia, hay que hablar con Carlitos sobre eso. ¿Creen que al final el networking ya se transformó exclusivamente en virtual? Lo que buscan es una persona que dé una charla. Sí. Pero el networking funciona ¿para qué? Porque tú tienes personas que conoces, porque tú sabes que esas personas te están brindando N cantidad de oportunidades laborales o de contrato. Que tú me dices, dentro de los miembros del dentro de la comunidad del PMI, hay identificado, perdón, todos los meses están saliendo ofertas para, hay 5, 10 ofertas para PMP en la comunidad dentro del capítulo, que adicional están buscando dentro de las ofertas, puede ser empleados o puede ser consultores. ¿Lo ves? Que tú dices, bueno, no, ya yo no quiero ser empleado, yo quiero ser consultor, pero tú sabes que tú tienes ese continuo consultor ahí puesto que está viendo. Que adicional, los diferentes cuestiones dicen, señores, queremos saber cuáles son las empresas que están relacionadas al PMI porque necesitamos conseguir compañías que nos ofrezcan servicios de consultoría. Si eso no sucede, simplemente se pierde el valor de la certificación. Porque el valor de la certificación no es el hecho de que una persona tenga que estudiar 5 meses, sino que luego de certificarse, a esa persona le aumentan las oportunidades. Correcto. Ese ¿Ok? es el valor que hay que perseguir realmente. Y Ese así, valor, y así también eso hace que se potencien más los futuros PMI, ¿no? sí, sí, y se potencia y que no haya límite de edad ni nada por el estilo de eso, ¿no? No, no, Pero la verdad que bueno, entonces yo creo que bueno, hemos tenido una muy buena hora aquí con Fabio. ¿Tienen alguna pregunta final, Eli, Gina, Nison, o algún comentario que quieran hacer? Pues en lo particular me alegra mucho saber que el grupo de estudiantes de José Ignacio esté alcanzando la certificación y bueno, mucho por estudiar entonces. Felicitaciones nuevamente, Fabio, gracias por yo voy compartir a tu seguir experiencia. participando, no te preocupes. Yo voy a seguir participando. De ahí tenemos otras cositas que ver. Mínimo están los compañeros de estudio y los clubes de lectura donde podemos Y seguir haciendo cositas baraticas, ¿verdad? y estamos a la orden en cualquier cosa que necesiten, siempre vamos a dar la orden.
Yo creo Muchas que gracias. si más gente llega a la meta, ya las discusiones van a ser mucho más elevadas, ¿no? Y uno Sí. aprende de los demás. Sí. Bueno, por parte mía, lo mismo, darte muchas las gracias, Fabio, ahí por tus orientaciones, ahí por tu conocimiento. Ahí también igual a Ignacio por la orientación que nos brindas y yo pienso que ya vamos nosotros mismos elaborando nuestro proceso, pero pues, es parecido siguiendo los pasos de Fabio también. Entonces hacer nuestra estrategia de la forma de trabajar el método de estudio y ser muy aplicado y tomárselo en serio, ¿no? Porque si uno no se lo toma en serio, si uno no se cree en este momento que va a ser gerente de proyecto, pues mejor ni para qué, ni estar en el lugar equivocado como la vivienda, ¿no? Como decimos aquí en Colombia. Entonces, yo pienso que es eso, tomarlo con seriedad y como decía Ignacio, y ya cuando está listo, de una, ya hay que programar ese el examen, terminando el método, según lo que uno vea en los 2 meses o algo así y ya darle porque ya Fabio nos las el anterior también que nos habló del Scrum, ya Fabio nos amplía el rango de acción que tenemos nosotros de libros de estudio. Entonces ya es más fácil, ¿no? Ya nos están colocando como piedritas en el camino, pues para que pasemos nosotros. Entonces, muchas gracias nuevamente, Fabio e Ignacio, y pues yo pienso que pues nosotros seguimos atrás y pienso que ahora el reto es de nosotros y creo que no nos vamos a defraudar también, vamos a hacerlo por nosotros mismos y pues también para seguir adelante creciendo como gerentes de proyectos, ¿no? Muchas gracias, igual Fabio e Ignacio. Gracias. Eli, comentario final. Súper agradecido siempre contigo, con Fabio y con cada una de las personas que participan en estos grupos y en estas charlas, que son enriquecedoras y que te motivan, porque al final cada quien tiene sus razones y sus tiempos, por decirlo de esa manera. Entonces, te motivan a que sí se puede y que ya llegará la fecha en que nosotros nos corresponde. Y celebraremos con ustedes. Amén. Gracias. Vamos a celebrar con ustedes, no se preocupe, hay que ser disciplinado y tomarlo en serio. Eso yo creo que es la primera parte de todo. Sí. Así que, Sí. Bueno, me despido de ustedes y entonces nos seguimos viendo en el camino, ¿sí? Con las gracias. lecciones aprendidas vamos a ver si hacemos cosas más interesantes, ¿sí? Me Correcto. despido. Cuídense Bye. pues. Chao. Mañana esto lo Chao, publico Ignacio. mañana Ok. y lo Gracias, comparto. hasta luego, Chao, buenas chao. noches. Bye. Chao, Bye. Eli. Chao, mi querida.